Somos LICMA, la Liga del Conocimiento y Salud Mental. Bienvenidos y bienvenidas a Psicología para Todos, este podcast de LICMA, la Liga del Conocimiento y Salud Mental. Yo soy Miguel Bautista, soy psicólogo y estoy aquí para acompañarte en este viaje al conocimiento, pero principalmente para desmenuzarte lo fácil que es entender la salud mental. Aquí, en este espacio donde el conocimiento se convierte en salud mental, y hoy tenemos un tema como siempre interesante porque nos vamos a adentrar en un punto muy urgente en esta sociedad que cotidianamente lo refuerza, un punto o un tema mal comprendido en esta era, y son las adicciones. ¿Por qué hoy? Porque pues más allá de las drogas ilegales, nosotros vivimos inmersos en un mundo de compulsiones silenciosas. O sea, todos de cierta manera tal vez hemos llegado a tener vicios o adicciones, pero son socialmente aceptados y a veces no los comprendemos o no los vemos como malos, ¿no? Por ejemplo, la comida, el sexo, la tecnología, el azúcar, las mismas relaciones, ¿cierto? Las mismas relaciones interpersonales. ¿Dónde está el límite entre el gusto, la necesidad y la pérdida de control? Piénsenlo. Les dejo esa pregunta. En este momento piénsenlo. ¿Dónde está el límite entre el gusto, la necesidad y la pérdida de control? Piensen en sus propios hábitos. ¿Qué hacen ustedes cotidianamente que a veces no tiene límite? ¿Cierto? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros repetimos una conducta una y otra vez, aunque sabemos que eso nos está dañando? ¿Cierto? Cuando tienes esa relación que sabes que no te sirve y sigues ahí, y sigues, y sientes que no la puedes dejar y sigues, ¿sí? Cuando sabemos que tenemos que controlar nuestra forma de comer, pero en un momento vemos dulces, helados, hamburguesas y seguimos comiendo y queremos seguir, ¿y por qué no paramos? ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestra cabeza en ese caso? O incluso las personas ya que consumen por lo menos pornografía, que constantemente de cierta forma están también vinculados al tema de la droga, de las sustancias psicoactivas. ¿Qué pasa ahí detrás de todo eso? Bueno, pues entonces acompáñenme hoy en este viaje al corazón de la dependencia desde la mirada de la psicología, de la neuropsicología y la esperanza de que sí se puede cambiar, pero depende de ti. Bien, empecemos por lo clínico. Según el DSM-5, el manual diagnóstico de los trastornos mentales, se dice aquí que las adicciones a las sustancias psicoactivas, empecemos por ahí, se clasifican dentro de los trastornos por uso de sustancia. Y suelen diagnosticarse cuando hay un patrón problemático en el consumo, ¿sí? Cuando cumplimos los criterios diagnósticos y pues estas conductas están interfiriendo en la vida de las personas. Esto incluye síntomas como el deseo intenso o el craving, ¿sí? Esa ansiedad que la persona tiene de consumo. El fracaso para cumplir responsabilidades, o sea, por estar consumiendo tú dejas botadas las cosas, a tu familia, ni siquiera incluso a veces la droga es tan fuerte que las personas dejan de interesarse por el sexo. Entonces dejan de interesarse por la mamá, por comer, por lo que sea. La necesidad por lo menos de dosis mayores para lograr el mismo efecto, ¿no? La tolerancia, lo que ya conocemos como tolerancia, o el síndrome de abstinencia cuando se suspende el consumo, ¿sí? Que en cada droga es diferente. En cada droga es diferente, a uno les da más fuerte que a otros, pero no pasa en todas las sustancias. Y eso incluso es un engaño, por eso hay personas que pueden decir, yo dejo esta droga y la verdad no me genera dolor de cabeza, no me genera malestar. Entonces creen que porque no tienen una abstinencia, un síndrome de abstinencia, entonces creen que están bien y dominan la droga. Lo real es que la droga los domina a ellos. Pero bueno, ok, ahora, hoy no solo vamos a hablar de sustancias. O sea, esto es como un abrebocas, ¿sí? Porque quiero hablar de algo más general. El DSM-5 reconoce varios patrones también comportamentales adictivos. ¿Cuál otro tenemos? Pues el trastorno por juego o la ludopatía. También se encuentra allí en el manual diagnóstico. Pero
tenemos que hacer también una diferenciación, porque si hablamos de trastornos por consumo de sustancias vamos a encontrar esto, las sustancias y la ludopatía. ¿Por qué? Porque generan el mismo efecto en el cerebro. Pero resulta que en los próximos años, de acuerdo a estudios como los de Grant, Chamberlain, en el año 2022 de la revista Lancet Psychiatric, se prevé la inclusión más formal de otras conductas adictivas, ¿sí? Como conductas como adicciones al sexo, al uso compulsivo de internet o incluso de la comida, ¿sí? Y aquí yo quiero aclarar algo, el sexo no es malo, pero el problema es cuando la persona ya tiene un trastorno compulsivo, o sea que ya su conducta es muy reiterativa y lo afecta en diferentes ámbitos. Muy diferente a la persona que tal vez tiene su libido alto, pero con su pareja logra tener una relación sexual adecuada, agradable, sea la que sea las prácticas que realicen. Incluso a veces hay inclusión dentro de lo novedoso, como es llegar incluso a ver pornografía, ¿cierto? Pero estos ya son prácticas que se hacen en pareja, ¿sí? Recuerden que aquí no estamos hablando de nada religioso, estamos hablando de las conductas desde la psicología y la neuropsicología. Tampoco estoy justificando conductas sexuales, aunque vamos a tener un programa especial netamente hablando de trastornos de la sexualidad y de la psicología del erotismo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero quiero es que entiendan que el sexo como tal no es que sea malo, la comida no es que sea mala, las redes no es que sean malas, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos exageramos en la conducta, empezamos a dejar de hacer las cosas buenas que hacíamos o los buenos hábitos por esas otras conductas, es cuando se ve la afectación. Y incluso también quiero hacer otro paréntesis con la comida, porque cuando hablamos de comida no solo pues hablamos de gusto, de ansiedad, ¿no? También hablamos del trastorno que hay detrás, y es el trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Como el trastorno por atracón, por ejemplo, donde la gente come mucha comida, hay una pérdida del control, hay vergüenza, hay culpa y aparte hay daño físico, ¿cierto? O también el trastorno de rumiación o regurgitación, que en otro momento pues también vamos a hablar de eso. Pero aquí en estos, por lo menos en estos trastornos, la repetición compulsiva de masticar y devolver alimentos es lo que se vuelve disfuncional. Estos patrones no responden solo a la voluntad, ¿no? Esto tiene raíces profundas en el sistema de recompensa del cerebro, o sea, no solamente es un tema de voluntad, también hay cuestiones orgánicas. Y aquí quiero aclarar algo, y es que, por ejemplo, las personas que consumen sustancias, ahí tienen una desventaja porque ellos están afectando su sistema nervioso, y entre más sustancias consuman, más probable es que continúe allí manteniendo la conducta. Bueno, ahora, hablemoslo desde la neuropsicología. Cuando una conducta genera placer intenso, el cerebro activa el circuito de recompensa dopaminérgico, especialmente en el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Ya lo vimos en un proceso, en un podcast anterior hablamos sobre este sistema de recompensa. Y este sistema pues está diseñado para ¿qué? O sea, todo este sistema que les comenté está diseñado para sobrevivir, o sea, comer, buscar sexo o vincularse, ¿cierto? Lo que está en la supervivencia de la raza, de la raza, ¿no? De la humanidad. Se vuelve entonces la persona rehén del estímulo adictivo. Con el tiempo el cerebro como tal se adapta y exige más para sentir lo mismo. En palabras del autor Volkov y del autor Koff en el año 2021, en la revista New England Journal of Medicine, dice: la adicción no es un fallo moral, es una enfermedad cerebral crónica caracterizada por recaídas y disfunción del control ejecutivo. ¿Saben qué es lo que pasa? Que como nosotros no vemos que hay una... algo palpable o físico, sino que todo ocurre es de forma mental o subjetiva, pues nosotros le quitamos la importancia que tiene. Y esto explica por qué alguien puede amar a su familia y aún así mentir, robar o autodestruirse por la misma adicción. Porque es que su lóbulo frontal, el que evalúa las consecuencias y regula los impulsos, está desbordado por los centros emocionales. ¿Sí? Por eso también se vuelve fácil dejarla sin apoyo. Pero resulta que, como les decía, esto es un engaño.
La persona se engaña creyendo que lo hace o lo ha hecho y digamos que puede ya despedirse de ese vicio, pero realmente es que sigue eso en su vida, esperando tal vez la emoción especial que lo afecte o que vuelva a generarle otra vez ese malestar. Ahora, hablemos de las adicciones modernas. Ya no hablemos de las adicciones de las sustancias, sino de las modernas, esas que no se inyectan, pero que nos están consumiendo. La adicción al sexo o al porno, ¿sí? Ya lo aclaramos. Por ejemplo, miren que esto activa el mismo sistema que una droga. Estudios como el de Love y otros autores en el año 2015 de la revista Behavioral Science demuestra que el consumo compulsivo de pornografía genera tolerancia. ¿Qué es eso? Pues que tú un día ves un video y te gustó, mañana ves un video y te vuelve y te gusta, pasado mañana ya tienes que ver 2 videos porque ves uno y algo falta más estimulación, y luego así hasta que terminas es llenándote de mucho contenido. Entonces esto es tolerancia. Esta tolerancia, esto genera una insatisfacción sexual, incluso deterioro en las relaciones tanto personales como sexuales. Lo veremos también más adelante. La adicción a la tecnología, por ejemplo, especialmente en adolescentes, ha sido muy relacionada con alteraciones de la corteza prefrontal y en la regulación de la dopamina. Volvemos otra vez al mismo punto. Sabemos que el problema está en el sistema de recompensa. Sabemos que está ahí, en ese punto donde nosotros sentimos placer en nuestro cerebro. El autor Lin y otros autores en el año 2020 en la revista Journal of Behavioral Addiction nos hablan, por ejemplo, de esto, ¿sí? Ahora, en el caso del azúcar, se ha comprobado que puede generar efectos similares a la cocaína en el sistema de recompensa. Y eso ya nosotros lo sabemos, eso creo que es algo que es mucho más común saberlo, que el azúcar es una adicción. Según muchos estudios en modelos animales, como los de Rada y Hobel en 2008, presentados en la revista Neuroscience and Behavioral Reviews, se dice que también existe estos procesos vinculados, así como se ven en animales, se ven en los seres humanos. ¿Por qué? Porque ante la ciencia nosotros también somos mamíferos, somos animales. Entonces por eso se puede estudiar desde ahí. También existe la adicción a las relaciones, no crean, a las personas, especialmente cuando se vincula con una dependencia emocional, cuando hay baja autoestima o cuando hay un trauma de apego. Cuando nosotros necesitamos al otro para sentirnos vivos, aún sabiendo que nos puede lastimar. Esas relaciones tóxicas que se terminan y vuelven, se terminan y vuelven, se terminan y vuelven. Y no solo eso, pelean, discuten, se tratan mal, se lastiman física y emocionalmente, pero siguen ahí. Entonces, hay una trampa neuroafectiva que debe ser revisada. Ahora, vamos a hablar de 5 curiosidades neuropsicológicas que explican por qué nosotros somos tan vulnerables a la adicción. Primero, miren, el cerebro adicto no distingue entre la droga y entre droga y conducta. Solo responde al pico de dopamina. Eso es todo, ¿sí? Entonces, a tenerlo en cuenta. Segundo, la adolescencia es una etapa de alta vulnerabilidad porque el sistema de recompensa está madurando antes que el lóbulo frontal. Entonces hay que tener en cuenta que los adolescentes son más tendientes a esta situación, a ser víctimas de su propia conducta compulsiva en adicciones. Tercero, la sensación de vacío emocional que muchas personas suelen tener suele estar antes de la adicción. Entonces no es al revés. Por eso es que las personas suelen sentirse mal, sentirse vacías y van y consumen, pero después se vuelven a sentir vacías y como antes viene la sensación de vacío después de consumo, pues vuelven a consumir. Cuarto, la privación de sueño aumenta la impulsividad, reduce el autocontrol, incrementa la probabilidad también de recaer, no dormir. ¿Cuántas personas, por ejemplo, que caen en los vicios no duermen? Entonces los hace más propensos a ¿qué? A que sigan, sean primero impulsivos, pero también sigan en lo mismo. Quinto, aislarse socialmente altera la oxitocina y aumenta la búsqueda de gratificación inmediata.
lo que explica por qué muchas adicciones florecen en contextos de soledad. Bueno, digamos que no todo es diagnóstico, ¿sí? También hay caminos, hay prácticas, hay libros, hay decisiones que pueden ayudarnos a cambiar. Para quienes luchan con estos patrones, nosotros queremos recomendar explorar películas como por ejemplo El lado oscuro del corazón o otra película Días sin huella, que muestran desde distintas perspectivas el impacto emocional y existencial de la adicción. Lectura, por ejemplo, libros como Adicciones, una enfermedad familiar de Celia C. o Cerebro y adicción del psiquiatra español José Ángel Alda. Estos materiales ofrecen un enfoque claro y cercano sobre cómo se forma la dependencia y cómo salir de ella también. También pues es muy recomendable el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, que aunque no se centra pues exclusivamente en la adicción, también ofrece herramientas profundas para romper esos patrones automáticos desde la conciencia presente. Estos materiales están disponibles en español y pues también permiten acercarse a este tema desde ese conocimiento, desde la reflexión, desde una posibilidad real de cambio. Listo, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos del cambio, no podemos olvidar el modelo transteórico de Prochaska y Di Clemente, que explica las 5 fases del cambio conductual. Mire, si usted hoy conoce a alguien que tiene una adicción, revise estas fases. Primera fase, precontemplación. Aquí la persona dice, pero es que yo no tengo ningún problema, es que yo no tengo adicción a nada. Pero tú lo ves todos los días, no come, no duerme, porque está siempre en lo mismo, en su adicción, ¿cierto? Entonces la precontemplación, primera fase, la persona no acepta el problema. Cuando la persona sabe que sí tiene un problema, pasa a una fase que se llama contemplación. O sea, aquí sabe que algo no está bien, sabe que está haciendo las cosas mal, pero aún así no acepta el problema. Después viene una tercera fase, que es la fase de preparación, y aquí la persona ya acepta, pero la persona busca ayuda o empieza a buscar información. Eso es lo que nosotros buscamos hacer siempre en los procesos de terapia, llegar a la preparación, pero por lo general muchas veces hay mucha negación en los pacientes que llegan con estos problemas. Después de la preparación pasamos a la cuarta fase, que es la acción, y aquí es donde se inicia el cambio. Después de un proceso. Y viene por último la fase de mantenimiento, cuando se sostienen los buenos hábitos. Cambiar no es de un día para otro. El que le diga a usted, es que yo ya cambié, yo a partir de hoy dejé el alcohol, está mintiendo. Porque hoy dijo dejé el alcohol, pero necesita meses, incluso años, para demostrar que no está consumiendo. Sea alcohol, azúcar, pornografía, sexo, drogas, lo que sea. La persona necesita tiempo para que se evidencie que sí cambió. No es solo decirlo. ¿Sí? Esto es una espiral con retrocesos y avances. También a veces la misma recaída es parte del proceso. Pero sí es posible. No hay adicción más fuerte que una decisión consciente sostenida en el tiempo. Hay que ser adictos a las decisiones conscientes y buenas. Ahora, cerremos con 5 tips psicológicos de autocuidado muy importantes para prevenir o reducir pues, los riesgos de la adicción. Primero, identifiquen ustedes sus desencadenantes emocionales. Si usan sustancias o algunas conductas para escapar del dolor, esa raíz debe ser atendida. 2. Practiquen la demora gratificante, o sea, esperen unos minutos antes de actuar, antes de tener las cosas que siempre quieren. Eso reduce la compulsión. Apréndanse a controlarse. 3. Rodéense de vínculos sanos, de buenas personas, porque es que a veces la conexión emocional suele proteger más que la fuerza de voluntad. 4. Establezcan rutinas estructuradas, porque es que cuando ustedes están en el caos siempre va a favorecer la recaída. Hagan ejercicio, lean un libro, vayan a la iglesia si les gusta ese tema, o practiquen el estar acompañados de personas que los quieren. 5. No se castiguen si recaen, pero tampoco se justifiquen. Busquen ayuda profesional, creen espacios de redes de apoyo. Desde la psicología y la neuropsicología sabemos que el cerebro cambia, que la mente se reentrena, ¿sí? Que el amor propio se reconstruye. Si hoy tú que me estás escuchando te reconoces en estas palabras, no es para que te juzgues,
es para que escuches y sepas que sí se puede. Bueno, gracias por escuchar este podcast. Este fue un episodio de Psicología para Todos, una producción de Ligma, donde el conocimiento se transforma en salud mental. Recuerden, suscríbanse, compártanle esto a alguien que consideren que le puede servir y nos vamos a reencontrar muy pronto. Somos Ligma, así lo declaro, así lo vivo y así lo entrego. Gracias.